Sí, está ya pues con nosotros para poder conversar sobre este lamentable fallecimiento del Papa Francisco, que como decíamos, pues de cierta manera se esperaba o ya no se esperaba luego de que había estado en el hospital durante varias semanas y que estuvo presente en la Semana Santa también en varios momentos. Bueno, una noticia que nos toma a todos por sorpresa. El padre Luis Alberto Aguilar está con nosotros para poder conversar al respecto. Padre, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días, Lorena. Muy buenos días, don Henry. Aquí a la orden de ustedes, pues con esta noticia que hoy, en la Pascua que celebramos los cristianos, experimentamos hoy la celebración de la Pascua del Papa Francisco. Que no se veía venir, como lo decíamos. Y padre, tal vez una de esas experiencias, yo recuerdo algunas fotografías suyas compartiendo rápidamente con el Papa Francisco. Si nos cuenta en qué momento fue. Bueno, fueron en dos momentos. Una en el año 2015 para un congreso de vocaciones que hubo en Roma, y en el año antepasado para un encuentro de congreso de laicos también que hubo en el Vaticano. En ambas experiencias, sin duda alguna, marcada por la cercanía, por la sencillez, porque eso era el Papa Francisco, un hombre sencillo, un hombre que predicaba con el ejemplo. ¿Y cómo fue, padre? Tal vez si lo podemos describir un poquito más. ¿Usted dónde estaba? ¿Fue en esos, tal vez que él pasa saludando, le dio la mano? ¿Lo podemos describir un poquito más, alguno de estos encuentros? Sí, bueno, la última ocasión, que fue en febrero del año antepasado, yo estaba estudiando en España y tuve que ir a un encuentro en Roma, y al final del encuentro los participantes, el Papa, que había estado presente en casi todos los encuentros, él siempre trataba de ser el primero en llegar y el último en irse. Así lo incluso lo escribe Monseñor Javier en el sínodo que hace poco terminó, convocado por el Papa para que la Iglesia también escuchara al Espíritu Santo y cómo la Iglesia tiene que abrirse a escuchar lo que Dios quiere para ella. Y pues en este encuentro en que participé, yo no me olvido de que a pesar de que éramos 200, él sacaba el tiempo para cada persona. Y dos anécdotas en ese día. Le llevaba una carta de una señora que me había mandado hacía un tiempo para cuando tuviera la oportunidad de encontrarme con el Papa se la entregara, y un rosario de los que hace mi papá. Y se lo puse en las manos, digo, Santo Padre, este rosario lo hace mi papá y se lo envió a usted. Y me dice el Papa, ese rosario le voy a pedir un favor, yo se lo voy a bendecir y se lo va a llevar a su papá, y dígale que me lo cuide, porque yo tengo muchos rosarios y a mí me falta poco para morirme. Entonces, cuando yo me muera, no saben aquí qué van a hacer con ese rosario. Mejor dígale a él que rece por mí. La famosa típica frase del Papa Francisco. Uh-huh. Y obviamente usted lo trajo. Sí, claro, lo tiene mi papá. Claro. Dónde lo tiene, porque ahora, como dicen, vale mucho en el buen sentido de la palabra. Por favor, claro. ¿Y usted le explicó todo esto a su papá? Claro, sí. Mi papá está en silla de ruedas desde hace 20 años y para él es muy significativo porque ha sido como su apostolado hacer los rosarios en su condición. Uh-huh. Y claro, cuando se dio cuenta que yo iba a estar allá con el Papa, le mandó el rosario, y ahora cuando lo recibió en esa ocasión emocionado, lleno de alegría, porque que el Papa le haya mandado ese saludo no era poco. Claro, pero padre, ¿su papá hace rosarios? ¿Hacía rosarios o los hace? No, lo sigue haciendo, sí, él está en silla de ruedas hace 20 años y hace ahí en su sillita constantemente los rosarios como una forma de mantenerse ocupado y de poder también sentirse útil. Y que le envió el Papa entonces debe estar en el lugar privilegiado. Pues sí, claro, sí, sin duda alguna, lo tiene guardado como un tesoro. Claro, ahora, una imagen, digamos, una de las cosas que más dicen quienes han tenido el contacto con el Papa directamente, o simplemente lo vieron pasar, o le dieron la mano, o tuvieron el privilegio de que él les enviara una bendición, siempre concuerdan en lo mismo, en la imagen de él de sencillez. O sea, eso se nota. Sí. Un hombre sencillo, un hombre franco, un hombre que inmediatamente transmitía una palabra, no se iba a nadie sin que le escuchara una palabra, atento a los gestos. Cuando si recordamos donde iba y veía a un enfermo, donde iba un niño, ahí detenía el papamóvil porque él quería acercarse. Él es el Papa de la cercanía, es el Papa de la Iglesia cercana, la Iglesia que no tenga miedo, como decía él, que no tenga miedo a salir. Prefiero una iglesia accidentada que no una iglesia esterilizada, decía el Papa, o sea, como encerrada, que se enferme por quedarse encerrada en sí misma.
Y padre, con respecto también, bueno, usted y yo que hemos trabajado mucho con temas de la juventud, ¿verdad? En este caso, pues también el Papa Francisco, y ahora yo se los comentaba desde la Jornada Mundial de la Juventud del 2013, ese primer acercamiento con los jóvenes sin duda alguna fue importante. Claro que sí. Recordemos que el Papa, bueno, fue elegido el 13 de marzo del 2013, o sea, un día después de haber empezado la elección, en la quinta sesión del cónclave, y le tocaba la primera Jornada Mundial de la Juventud que había convocado el Papa Benedicto XVI en Río de Janeiro, como usted bien lo dice. Y en esa jornada, pues era la expectativa, porque era en América Latina el primer Papa latinoamericano de la historia y que le hablaba a los jóvenes latinoamericanos en su idioma. Uh-huh. Y para ellos eso fue fundamental. Claro, ¿por qué? Porque les comprendía, sabía qué estaban pensando, sabía quién era el Papa, y frases que marcaron ese día: no tengan miedo, hagan lío, decía el Papa, una expresión un poco argentina, pero hacer lío es como vayan, hagan que este mundo que está patas arriba se coloque, pero haciendo de parte de la juventud esa fuerza renovadora de la alegría, del entusiasmo. Y por eso Francisco era un hombre incansable. Hay una imagen de esa jornada de un niño que lloraba cuando le acercaron al Papa, y ahora es sacerdote. O sea, imagínense, el Papa pasó, en aquel momento tenía el chico tal vez, no sé, 15 años o menos. Se lo acercaron al Papa y luego él entró al seminario y ahora ya está, si no es sacerdote ya casi lo es, un niño de Brasil. Usted que está como sacerdote, yo me imagino esto también, y perdón la comparación, como quienes viven muy apasionados con el fútbol. Lo suyo es la iglesia, saber de la iglesia. Ustedes comienzan a especular también a posibles nombres. Ustedes dicen, ¿quién sabe quién puede ser el sucesor del Papa? Pero este cardenal suena, no sé, ¿eso se habla? Pues a veces, no le voy a mentir que no se habla, o sea, claro que sí que se habla, pero eso es como solo batear, como decimos nosotros. Sí. Especular. Porque al final el que entra cardenal sale cardenal. Normalmente, ¿quién pensaba hace 12 años que Jorge Mario Bergoglio iba a ser elegido Papa? Absolutamente. Ni él. Nadie. Ni él mismo, sí. Entonces, claro, ¿quién pensaba? Quizás en algún momento hubo un poco más de afinidad con el tema de Benedicto XVI, de Ratzinger, porque estaba muy cerca de la Curia Vaticana, había sido todo un elemento de una transición con Juan Pablo II, pero con Carlo Wojtyla, cuando fue elegido Papa, que nosotros no tenemos memoria, por lo menos yo, porque eso hace mucho tiempo, yo ni había nacido, pero nadie se imaginaba que un polaco iba a ser pontífice. Entonces, al final es especulación. Sí. Claro, nosotros decíamos temprano, dentro de ese marco de especulación, que un nombre que ha sonado mucho es un filipino, y la posibilidad, incluso apareció un mexicano en esa lista, pero que vuelva a ser latino, quién sabe, o por lo menos de esta región del mundo, que un asiático sería por primera vez, eso pesa, ¿verdad? Eso pesa, pero como decía anteriormente, al final de cuentas son solo especulaciones, porque primero empieza un momento de oración. El Papa Francisco incluso modificó el rito funerario de los papas, que antes era diferente, digámoslo así, preparando lo suyo. Incluso el Papa no será enterrado en la Basílica de San Pedro, será enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor. Ahí está la tumba ya realizada, él la fue a ver, incluso desde el año pasado estaba ya preparada la tumba para él, o sea, él todo lo había preparado, y el funeral dijo: yo quiero que el Papa sea enterrado como un pastor y no como un poderoso de este mundo. Por lo tanto, nada de eso de tres ataúdes como antes se enterraba el Papa, no, uno solo y se acabó. Apenas esté muerto, lo colocan en el ataúd y ya empiezan los ritos de las exequias como tal, y lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque la iglesia debe continuar. Yo creo que estos son gestos que el Papa sigue hablando ahora que está muerto. Perdón, ¿me repite el lugar, padre, por favor? Es que la noche va a ser en la capilla de la residencia de Santa Marta, en el Vaticano. Correcto. Ahí va a quedar el cuerpo esta misma noche a las 8. Y el sepelio, para quienes no conocemos el Vaticano y nada, ¿estamos hablando del mismo lugar o es cerca? No, digamos, la Basílica de San Pedro, ahí será el funeral, pero la colocación del cuerpo, la tumba, está en Santa María la Mayor. Relativamente cerca porque es en Roma, pero no es a la par del Vaticano. O sea, ya ahora si alguien va a Roma
y quiere ir a ver dónde está el Papa Francisco enterrado, no tendrá que ir a la Basílica de San Pedro porque está enterrado en otra basílica. De las 4 basílicas mayores que tiene, se llaman así 4 basílicas: San Juan de Letrán, San Pablo Extramuros, Santa María la Mayor y San Pedro, que es el Vaticano. El Papa quedará en Santa María la Mayor. Padre Luis Alberto Aguilar, sacerdote que siempre nos ha ayudado cuando abordamos estos temas del Vaticano y conocer temas de la religión también, pues ha estado con nosotros aquí en nuestra radio. Padre, un abrazo, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes, y con la alegría de la Pascua, hoy celebramos justamente la Pascua del Papa en este año jubilar Peregrinos de Esperanza. El Papa, como peregrino de esperanza, ha partido a la casa del Padre. Que le vaya bien, Padre. Muchas gracias. Luis Gracias. Alberto Aguilar, el sacerdote, esta mañana con nosotros. 6 de la mañana, 56 minutos.